Yo la conozco a Paola Martínez, entonces le voy a hacer esta pregunta. No sé si me la va a responder. Paola, es que eso es lo que pasa cuando vienes con el escajadillo. El escajadillo así sí no lo puedes, así es, pues, ¿qué hacemos? A ver, si tú tuvieras que eliminar una sola entidad del Estado, por inútil, porque no funciona, ¿cuál sería? Una ahora y que roba presupuesto, el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, definitivamente. Mucho presupuesto para transversalizar el enfoque de género, tanta gente contratada allí para ese trabajo en específico. No digas eso. A Rocío Silva Santisteban eso no le va a gustar. No, lo siento. Se acabó. Se acabó la planilla. Se acabó. Es que es demasiado. Yo decía en mi participación en el Pleno, ministros, ¿no? O sea, sector público. Hay que ser realmente, hay que ponernos del otro lado. Hay que vivir el dolor que vive la población, el peruano de a pie. Es necesario atender los reales problemas y solamente dejando de lado nuestro orgullo, el ego, la posición, el cargo político. Hay que unirnos para trabajar en estos puntos que son importantes y necesarios. Y creo que el Ministerio de la Mujer no ha estado realizando el trabajo necesario de atender solamente un punto, la reducción de la violencia con la mujer. No lo ha hecho. Estamos con Paola Martínez. Ella es diputada de Renovación Popular y ha sido elegida presidente de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría de la Cámara de Diputados para este periodo. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Gracias nuevamente por la invitación. Dios te bendiga, mi hermana. Amén. Cuéntame, ¿por qué es importante? A ver, ¿qué significa presidir la comisión en mención? Sí, esta comisión es la fusión de dos comisiones, la comisión de descentralización y la comisión de fiscalización y contraloría. Estas dos comisiones se unieron y en ese tema de cambio para regresar al Congreso bicameral, estas dos comisiones ahora forman parte de esta comisión. Okay. Y es importante, Fabricio, porque, bueno, en otras oportunidades hemos tenido tiempo para hablar sobre otros temas de coyuntura, pero no en relación a este tema tan importante que es la modernización de gestión del Estado. Lamentablemente en el Perú existe una sobreregulación. Como muchas leyes. Así es, hay muchas leyes, tenemos superposición de funciones. Por ejemplo, en temas de saneamiento, en temas de otorgamiento de licencias, de permisos, en el tema de programas sociales, tenemos entidades, hasta 3 entidades a cargo de una misma función. Por ejemplo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema de los programas sociales. Okay. Intervienen municipalidades, interviene el ministerio, interviene direcciones regionales y entonces a la hora de la hora, al momento de poder ejecutar, de tener siquiera una base consolidada, no existe. No existe una base consolidada en el cual se pueda realmente identificar cuál es la población vulnerable, cuál es la población que debe acceder a estos programas. Y justamente pasa porque no hay una rectoría en la cual pueda finalmente decir, ok, yo tengo el manejo de este programa, ¿no? Porque tenemos todavía programas de vaso de leche que son administrados por las municipalidades. Entonces, al final, cuando el usuario final al cual debería llegar, digamos, la ayuda, el programa asistencial, no llega. Y no llega porque también hay corrupción. Entonces, esta comisión es importante para poder reducir un poco el Estado y decir, oye, ¿por qué tienes tú esta función si el Ministerio de Inclusión es el encargado, ¿no?, de poder realizar ese trabajo? Y es porque lamentablemente a veces el presupuesto llega hasta otra entidad y justifica de esa manera. A veces no quieren reducir o quitar funciones por el tema presupuestal para que justifique. Y hemos encontrado en algunos casos que estos programas asistenciales van a otro público, que no es un público que necesite, ¿no? Y lamentablemente ahí vemos delitos, malversación de fondos, qué sé yo. Otro tema, por ejemplo, es el tema de las funciones en cuanto a la, digamos, elaboración de expedientes técnicos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones o los diferentes ministerios de viviendas, cuando una obra quiere poder realizarse al momento de la hora, intervienen hasta 3 secretarías, 3 gerencias, diferentes ministerios que elaboran el mismo proyecto, el mismo expediente técnico. Y entonces existe una demora porque no hay una unidad para esa obra en específico. Y otro de los grandes problemas también que hemos advertido en todo ese tema es el trabajo, por ejemplo, de la Contraloría, que siempre ha sido comentada, ¿no? Ahora con el tema del control concurrente, es que
se han realizado acciones de prevención, de seguimiento en la ejecución de las obras, pero nadie ha volteado a ver el gran problema que existe justamente en la ejecución de las obras, es el problema de los expedientes técnicos, que es lo que comentaba, porque el problema inicia cuando un mal expediente ha sido realizado, no ha sido evaluado correctamente. ¿Y tú vas a tener correctamente. capacidad para identificar cuál estaba mal hecho y cuál no? Bueno, la comisión que tenemos nosotros en el Congreso de la República está ya trabajando, advirtiendo todos estos hallazgos, todos estos, incidencias para hacer mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque lo que queremos es reducir el Estado a esta mínima expresión, que para temas, digamos, que se necesita ahora con el tema del fenómeno del niño. Expedientes técnicos que se puedan supervisar a través de la Contraloría, pero también a través de un control político en la presidencia que estamos nosotros teniendo. Porque no podemos actuar, como lo dije en el Pleno, ante la emergencia, cuando ya sucede. Tenemos la capacidad de poder realizar ahora y queremos trabajar con los gobiernos regionales, ¿no? A ver, Paula, tú antes, no sé si antes de ser diputada o un poquito después, mencionaste que fue después, que la razón de toda esta comisión era, una fiscalización firme, responsable y orientada a la prevención. ¿Okay? Una fiscalización preventiva. A ver, se ha dicho esto la misma semana que en la Panamericana Sur se ha cortado la carretera creo que son como 50 kilómetros que está cortada por todo este asunto de las lluvias enormes, se han activado un par de quebradas, etc. A ver, esto es en 60 kilómetros. ¿Qué se puede hacer desde la Comisión de Modernización del Estado? No sé, citar a Provías, al MTC, qué sé yo. Nosotros, ni bien ocurrió el hecho y asumimos la presidencia, el mismo día, al día siguiente, emitimos los oficios correspondientes para que haya una actuación. Y el día jueves en el Pleno se dio el anuncio y ya hemos visto que hubo ese puente aéreo, pero el tema pasa en que tampoco podemos atribuir responsabilidad a este gobierno que recién tiene días. Sabemos que esto es un problema, sabemos que hay proyectos para ampliar la Panamericana Sur en ese sector. Justamente donde ocurrió el incidente es una vía tan estrecha que imposibilita inclusive poder hacer trabajos e inclusive traer máquinas. Entonces, yo creo que es necesario el trabajo también del sector privado en este caso. ¿Por qué? A través de obras por impuestos, nosotros, tanto Renovación Popular como ese gobierno, está trabajando bastante con el sector privado. ¿Por qué? Porque ellos tienen el presupuesto directo. A ver, cuando nosotros queremos hacer una ejecución de obra, tenemos que someternos a la ley de contrataciones y hacer todo un procedimiento que es burocrático. A través de obras por impuestos es más directo el tema de poder ejecutar una obra de gran impacto, como en este caso es esta vía panamericana, que es ampliarla, sí, ¿cierto? Claro. Porque sabemos que en el norte hacerla más grande. Entonces, obviamente hay más recursos, mayor logística, es más rápido. Entonces, animamos al sector privado a que pueda sumarse a través de obras por impuestos. Estamos viendo también otras modalidades que podamos, legislar en esa Cámara de Diputados para agilizar. ¿Cómo así puedes mover a un minero del sur? ¿Cómo se le puede mover para que pueda acceder a esto o decidir si hacerlo? Mira, Proinversión es la entidad encargada para evaluar todos estos temas de obras por impuestos. Entiendo. Que es una modalidad que tienen los privados para ejecutar obras, hacer obras y también servicios específicos, pero en este caso obras, y de esta forma pues cubrir el tema de los impuestos. Es una evaluación previa que se realiza, pero que no toma el tiempo, digamos, que sí toma un proceso de contrataciones bajo la ley de contrataciones para ejecución de obras. Justo el día de hoy hemos tenido una reunión en la mañana con el ministro de Salud y nos comentaba el tema de la problemática, por ejemplo, en la adquisición de medicamentos. La ley es tan estricta que cuando falla en un momento un proceso, regresa a cero, y no solamente regresa a cero, sino que se devuelve el presupuesto. Y se tiene que comenzar de cero. Entonces, al igual, en tema de obras, también pasa así. Pasa que todo vuelve a foja ceros y no se continúa, y la necesidad se mantiene. ¿Tú vas a tener la posibilidad de fiscalizar el gasto de la prevención? También es una comisión. A ver, lo importante que podamos acá también informar a nuestros amigos es que el diputado, el senador, cualquier comisión de la Cámara de Diputados o de senadores tienen esa labor, la labor de fiscalización. Antes
estaba todo centralizado en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Pero esa labor, cualquier diputado, senador o comisiones tienen la capacidad de poder realizar, porque tienen esa capacidad de fiscalización. Eso no quiere decir que nuestra comisión no lo va a hacer, porque sí lo vamos a hacer y ya lo estamos haciendo. Pero es importante que también ellos puedan saber cuáles son las funciones, ¿no? importantes del diputado y de la Cámara de Senadores. Nosotros podemos hacer prevención, fiscalización en la prevención que ahora este gobierno está destinando, ¿no? Para el fenómeno del niño y también para otros. Es importante eso. Es importante. Y sabes que, Paola, para los buenos diputados que están en proyección como tú, como varios más que están en el Congreso, eso les va a servir. O sea, ponerse a fiscalizar las obras de prevención respecto a este niño que viene va a ser muy bueno entre la gente. Sí, definitivamente hay varias cosas, como por ejemplo, y regreso yo al tema de obras por impuestos. Por ejemplo, hay entidades privadas que quieren hacer el mejoramiento de infraestructura, construcción de hospitales, pero no pueden hacerlo porque no hay un saneamiento físico legal. Y es terrible que el privado tiene el ánimo, tiene el presupuesto, tiene aprobado a través de su proyecto, pero por un tema burocrático, un tema que se ha dejado por años, por ejemplo, el tema de saneamiento físico legal de muchos establecimientos de salud. Y entonces no pueden avanzar porque uno de los requisitos es que tenga saneado totalmente ese terreno, esa área, para que pueda construir y para que pueda mejorar, digamos, esa infraestructura, pero no lo puede hacer. Entonces nosotros hemos conversado justo con el ministro para poder agilizar ese proyecto de ley y poder aprobarlo en el Congreso de la República. Eso sí sería bueno, ¿eh? Eso sí sería muy bueno. ¿Por qué? Porque si no tenemos hospitales adecuados, infraestructura, ¿cómo podemos atender un desastre, un sismo, ante un sismo, un fenómeno del niño? No lo podríamos hacer y ya el ministro lo ha señalado. Al igual como el ministro de Salud, también hay otros ministerios que están pasando lo mismo. Paola, tu comisión también ve Contraloría. Así es. ¿Verdad? Ok. ¿Qué pasa si Contraloría no fiscaliza? ¿Quién controla al controlador, digamos? Eso es un punto también porque, a ver, cada entidad tiene un órgano de control institucional. Pero en el caso de Contraloría y del Congreso, por ejemplo, lo designan ellos mismos. Y creo que no pueden ser juez y parte. Obviamente. Me captaste la pregunta. Obviamente. Entonces, queremos nosotros ver la forma, ya sea a través de alguna modificación de la ley de Contraloría y también reglamentaria del Congreso, para que realmente haya entidades fiscalizadoras dentro del fiscalizador. Sí, claro. Porque no puede, digamos, pasarse por alto que por el hecho que sea ya la Contraloría, no haya cosas que se puedan denunciar, o dentro del Congreso también cosas que se puedan denunciar. Entonces, tenemos que realizar una labor independiente, imparcial y objetiva, caiga quien caiga. Entonces, ese es un punto que tenemos que nosotros como comisión también trabajar. Es necesario. A ver, desde la anterior gestión, en la cual me encontraba trabajando, Fabricio, hemos recibido muchas denuncias en relación al tema de la gestión de la Contraloría y también muchas denuncias en relación al tema de la inclusive administrativo dentro del Congreso. ¿Qué tipo de denuncias eran? A ver, por ejemplo, el tema de contratación de personas, ¿no? Contratación de personas que dentro no cumplen de Contraloría. De Contraloría que no cumplen el perfil. ¿Qué? Amiguismo. Amiguismo, entre otras cosas más. Y es necesario que el representante... O novietismo o enamoramientismo, una cosa así. Claro, es necesario que el representante, en este caso del ente máximo, supremo, fiscalizador, que es la Contraloría, pueda responder, ¿no? Y pueda decir finalmente si esto es cierto o no, y creo que parte de eso, en que sea inclusive de motivación propia de la propia entidad, que pueda gestionar ese tema, ¿no? Que el OSI sea independiente. Sí, claro. Porque ¿cómo puede exigir a las demás entidades no resolver e identificar de forma preventiva o correctiva o establecer sanciones cuando el propio órgano contralor no tiene esa independencia, ¿no? Hablamos del tema de la prevención. Tu opinión. ¿Crees que Contraloría está controlando bien el tema del gasto de las obras en prevención o no? Yo creo que... ¿Está funcionando eso? Lo que pasa es que como este gobierno recién ha asumido funciones, el tema va a pasar en poder, en primer lugar, este gobierno diagnosticar cuáles son, digamos, esos puntos críticos, y de acuerdo a eso recién Contraloría poder ver esos puntos críticos que está identificando este gobierno. Oye, ¿no? Tu chamba puede ser muy importante porque tú puedes terminar siendo una especie de policía en el buen sentido del término para que estemos seguros que el dinero se está gastando bien.
es una cosa tan delicada y sobre tantas... Los periodistas nos hemos ganado la vida haciendo reportajes de ese tipo, porque hay bastante de esos casos. Mira, esta comisión es importante porque justamente fusiona a ambos, ¿no? La coordinación con los gobiernos locales y también la fiscalización. En relación a ese tema, por ejemplo, Fabricio, tenemos nosotros, la data específica no la tengo, pero estamos haciendo los cuadros respectivos de seguimiento, que los gobiernos locales, ¿no? Gobiernos regionales, no están ejecutando el presupuesto respecto a ese tema, el fenómeno de niño, prevención. Entonces, ir de la mano con la Contraloría y decirle qué está pasando. Necesitas ayuda, necesitas gestión, necesitas profesionales para que te ayuden a la elaboración de los expedientes técnicos, porque la labor tampoco no va a ser perseguir, sino también ayudar, prevención, seguir, dar acompañamiento, que creo que es una labor importante. A ver, se ha hablado mucho sobre cómo se designa un Contralor de la República. ¿Desde tu comisión se pueden impulsar cambios en el mecanismo de cómo se decide quién o cómo se elige al Contralor o no? Bueno, es iniciativa de cada diputado y en mi caso sí, y lo he mencionado en varias entrevistas, yo considero que el Contralor no puede ser designado por el legislativo. El Contralor tiene que ser un profesional, ¿no? Un técnico en la materia. Sin partido. Sin partido. ¿Por qué? Porque puede responder justamente algún interés, ¿no? Partidario. Oye, ¿no? Llama el que lo colocó. Oye, mira, ¿sabes qué? Lo sueltas a este gobernador, o lo sueltas a este alcalde, o lo sueltas a este funcionario. Y creo que de eso ya ha habido muchos casos que creo que no se ha denunciado internamente debido a todas las represalias que los funcionarios o los mismos auditores han tenido que soportar, ¿no? En varias ocasiones. Entonces yo creo que eso también hay que cambiar. Pero eso sí es una función No le va a gustar eso a mucha gente. No le va a gustar a mucha gente, no le va a gustar al Senado de pronto, porque el Senado es quien ahora designa, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer algo. La corrupción es una de las grandes enfermedades que tenemos como país, y parte de eso es que no se ha atendido en muchos casos puntos críticos como el que estoy comentando, ¿no? Y es necesario poder presentar las reformas necesarias y los cambios necesarios para contribuir, ¿no? Y también trabajar con los colegios, con las universidades en tema de corrupción, ¿no? O sea, tener una cultura de valores, de principios que también pensamos trabajarlo con estas entidades. A ver, así tú en campaña, y creo que después también lo has dicho, tú prometiste acercar tu trabajo parlamentario a las regiones, ¿ok? ¿Sesiones descentralizadas, quizá, de tu comisión? Sí, estamos evaluando realizar sesiones descentralizadas a través de macroregiones, porque sabemos que por el tiempo también no podemos realizarlas en todas, pero sí hacer sesiones descentralizadas de audiencias públicas. Sería chévere ahora con todo este problema. En el sector sur y en el sector norte, que son los más probables lugares y sectores en los cuales tendría más impacto el fenómeno del niño, ¿no? Entonces, y lo hemos visto. Y también eso va a ayudar a poder tener un acercamiento con los gobernadores para ver cómo va el tema presupuestal, ¿no? Yo, por ejemplo, felicito al gobernador de Piura, que a nivel presupuestal, a nivel justamente de atención de fenómeno del niño, lo tiene muy bien ejecutado, pero hay otras regiones que sí necesitan trabajar más y queremos saber cuáles son los problemas, por qué no se está ejecutando, por qué no se está teniendo trabajos efectivamente en estos temas y queremos ayudarles. Más que hacer una labor de fiscalización, que además sabemos que van a estar de salida porque estamos frente a unas elecciones próximas, pero queremos saber para que estos mismos errores no se vuelvan a repetir en las siguientes gestiones. A ver, esa es justamente parte de eso la pregunta que te quería hacer. ¿Qué propones tú, Paola, sobre este problema que parece una epidemia en el país? Muchos gobiernos regionales terminan sus gobiernos devolviendo presupuestos sin ejecutar. Parece que falta cerebro para tener ideas. En fin, falta de plata, falta de capacidad. ¿Qué se propone? Es que no es eso, Fabricio. A ver, el tema de la gestión de recursos humanos, que es uno también de los principales problemas que tenemos, es que queremos convocar un buen profesional, un buen arquitecto, ingeniero, jefe de logística, jefe del equipo legal, pero el sueldo es 2.500 soles, Fabricio. La pregunta es, ¿un buen profesional de Lima desearía trabajar con ese monto allá, sabiendo que tiene que pagar alquiler, alimentación? Claro, no puede. Entonces, está tan trabado todo el tema de gestión de recursos humanos que no digamos, anima a que más profesionales buenos, correctos, y además el otro tema es la labor también de Contraloría, de cierto modo,
que debido a que se ha desplazado los buenos profesionales con alta experiencia por otros profesionales que si bien pueden sumar, pero no se va a comparar a un profesional con bastante experiencia en materia de control gubernamental que puede entender justamente el desarrollo de las actividades, por ejemplo, de un jefe de abastecimiento. Viene un auditor junior que no tiene tal vez la suficiente experiencia y encuentra responsabilidades cuando no lo es. Entonces eso también desanima a un gestor, a un funcionario, a poder asumir responsabilidades, a poder firmar un expediente técnico, y por eso se paralizan las obras. Por eso no se puede ejecutar el presupuesto. O sea, son varios factores que se suman, ¿no? ¿Qué propones entonces? Lo que yo estoy proponiendo es que realmente haya un verdadero cambio en el tema de gestión de recursos humanos, que obviamente va a incluir mayor presupuesto, pero si no se hace ese cambio necesario para profesionalizar la gestión pública, Sí. vamos a estar en lo mismo. Creo que a nivel de gobierno regional se pueden hacer esos estudios, porque no solamente ocurre en los gobiernos regionales, sino si esto ocurre a nivel macro, a nivel regional, imagínate los gobiernos pequeños, los gobiernos de las municipalidades distritales. Entonces, el sueldo es inclusive aún menor. Entonces, es necesario que se identifiquen las principales problemáticas que estoy comentando y que se pueda trabajar a cada uno de los sectores y tener realmente con la PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría de Gestión Pública poder hacer un trabajo coordinado con los gobiernos regionales para que se pueda identificar y se pueda trabajar en estos puntos, ¿no? A ver, tú vas a fiscalizar también, obviamente, ¿no? Es tu labor. Tengo que hacerte esta pregunta. Tu mesa directiva de tu comisión también está conformada por buenos amigos de Fuerza Popular y buenos amigos de Renovación Popular. La pregunta que una persona contraria a ti te puede hacer es si vas a fiscalizar con la misma dureza a los gobiernos regionales de estos partidos. Me imagino que sí. Nosotros, en esta labor tan importante de asumir esa presidencia y de acuerdo al compromiso que hemos realizado, no solamente con los miembros de la comisión, sino particularmente, en mi caso, con Dios. Yo respondo a Dios y respondo también a mis autoridades civiles. Amén. Y en ese caso, a mí, independientemente del color político, yo creo que se tiene que identificar todos los actos de corrupción necesarios y si se tiene que denunciar, se va a denunciar. Pero lo hemos dicho claramente, no vamos a hacer una posición destructiva, sino una posición que reflexione y que no pueda, digamos, obtener esta fiscalización solamente por un rédito político, por flashes o por likes, sino que realmente pueda ayudar, ¿no? Y coayudar justamente a que se pueda atender, por ejemplo, estos temas principales que tenemos ahora. El tema del fenómeno del Niño, el tema ante un posible sismo, son cosas que se tiene que remediar. Y la seguridad ciudadana también, claro. Efectivamente, que se tiene que, esos 3 puntos. Y ya lo ha dicho nuestro presidente, ¿no? El señor Rafael López Aliaga, que hay puntos importantes que tenemos que atender. Y esos son 3 de los puntos importantes que independientemente del partido político vamos a fiscalizar. Y el detalle atrás de todo eso, claro, esos son los megapuntos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando, tratando de alguno de esos puntos, hay un ciudadano, Paola, que tiene que llevar, por ejemplo, copias de documentos que el Estado ya tiene, por ejemplo? ¿Okay? De eso se trata, modernizar el Estado. ¿Okay? ¿Qué hacemos con esa especie de mastodonte en el que el Estado se ha convertido? ¿Viste el otro día la visita del ministro de Salud a esos armatostes llenos de documentos, etcétera? ¿Qué hacemos con Nosotros ya hemos recibido, digamos, la denuncia de forma oral de que hay varios ministerios que están teniendo contratos de alquileres en sobrecosto hasta 10 veces más. Entonces nosotros queremos... ¿Ministerios que están alquilando qué? Locales. Y no solamente ministerios, sino que también seguro... 10 veces más de qué. 10 veces más de su costo comercial. Entonces, ahí hay presupuesto que se está destinando a alquileres. Hasta posibles delitos, probablemente. Hasta posibles delitos. Y nosotros creemos que esos presupuestos, inclusive hay en locales fantasmas, donde solamente hay un personal que hace un edificio. No puedo todavía revelar los datos porque déjame, por favor, eso para mi comisión. Pero me lo vas a compartir. Cuando lo tenga, sí, me lo pasas, ¿no? Cuando lo tenga, vamos a informarlo. Y entonces hay presupuesto destinado que muy bien podría ir para un proceso de digitalización. No, por ejemplo, no quiero decir que esto esté sucediendo en el Poder Judicial, pero el Poder Judicial durante años se ha hablado sobre la digitalización de los expedientes. La pregunta es, ¿se ha logrado?
¿Estamos al 100%? ¿Realmente estamos al 100%? ¿Estamos pagando locales por archivo, Fabricio, de expedientes? Chiquito, paréntesis. Emi, escúchame. Sin Esmero, que es un youtuber, ¿no? Streamer, etcétera. Hace poco dijo que dejen a la abuelita que siga trabajando con sus expedientes, que porque vamos a modernizar. Búscame ese video, por favor, que quiero comentarlo con Paola Martínez, porque tiene que ver exactamente. A ver, ¿qué pasa con las regiones sin conectividad, Paola? Sin modernización. Porque digitalizar sin internet no es pues excluir, es realmente excluir a la gente. Sí, yo sé que la realidad, podemos hablar mucho de la realidad de Lima, pero la realidad de provincia es totalmente distinta. No, sí, claro. La realidad de no hay fibra óptica, sí, claro, no hay internet, pero ver tal vez otra forma, ¿no? Otras formas como se han realizado, yo sé que tal vez puede ser y tomar más tiempo el tema de tener estas escáneres multifunción, ¿no? Que a veces en algunos casos ha funcionado, pero parte obviamente también con una coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para extender el tema de fibra óptica. Sí. También igual hay que ser partícipes nuevamente al sector privado, porque qué mejor, digamos, participación del sector privado cuando también hay otro proyecto que se quiera realizar. Entonces, sumar estos proyectos ayudan para descongestionar ese tema, ¿no? Porque en varios casos a nivel nacional ha sido el tema de la conectividad el problema principal para que empresas puedan realizar mayor inversión. Y entonces es un tema de gestión de articulación y de apoyo político necesario, y voluntad política sobre todo. Sí. Voluntad política en varias regiones. Paula, mientras me consiguen el video, hay un tema. Tienes bastante chamba que hacer, porque se me vienen las ideas a la cabeza. Regímenes laborales. ¿Cuántos regímenes laborales hay en el Estado? Ese es parte del tema de la gestión de recursos humanos que te comentaba Fabricio. Existe, mira, el decreto legislativo. ¿Y por qué seguimos así? El decreto legislativo 276, el decreto legislativo 728. Tenemos a las personas contratadas por el decreto legislativo 1075, el CAS. Tenemos gente contratada por órdenes de servicio y contratos civiles. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En Haití? ¿Qué es eso? ¿Etiopía? ¿Qué es esto? Entonces, ha habido bastante ánimo por parte de Servir a unificar todo eso, pero el problema viene también en los sindicatos. Y bueno, también el problema viene en cómo liquidamos a esas personas. Si queremos hacer un único régimen, sí, a la hora de la hora. ¿Cómo se hace? Es un gran tema. Es un tema de evaluación que se tiene que también poner, digamos, como puntos principales, porque la forma de liquidar a cada una de estas personas o hacer un despido no va a ser lo más saludable también por los costos altísimos que va a generar un proceso judicial por un despido arbitrario. Sí, claro. Entonces, ¿quién va a asumir esos costos? ¿Quién va a asumir? ¿El Estado, la entidad? ¿Quién lo va a asumir? Entonces, yo creo que esto es un tema, sí, importante, pero creo que a pesar de esta división de estos regímenes, se puede hacer algo. Se puede trabajar en el tema de capacitar a los buenos profesionales y generar algún incentivo a aquellos que ya por un tema de diferentes razones ya no desean seguir laborando y poder atraer mayor personal calificado a la entidad. Paula, sinceramente, pregunta, ¿cuántos trabajadores entran por designación directa y cuántos entran por concurso público? ¿Tenemos ese dato? Hay varias, no tenemos ese dato, pero hay varias entidades públicas que hace años no realizan concursos públicos. Uno de ellos es el Congreso de la República, por ejemplo. No hay concursos públicos desde hace muchísimos años. Todo es a dedo. En algunos casos sí, siempre y cuando cumplan el perfil. Okay. Hablo del servicio parlamentario. Okay. Pero también hay otras entidades que han cerrado, ¿no? Que han cerrado el tema. Hay otras entidades que han creado plazas de más y han aumentado planilla y han creado plazas inclusive fuera de su presupuesto, comprometiendo otras actividades y otras funciones, ¿no? Y creo que eso también ha sido terrible, porque a la hora de la hora han tenido que despedir a las personas y esas personas han iniciado procesos judiciales. Procesos judiciales que nuevamente, en algunos casos, la sentencia es a favor. ¿Cómo le pedimos a esa entidad que pague esos despidos arbitrarios si ni siquiera hay presupuesto? Y así vamos comprometiendo, ¿no?, cada vez más el presupuesto de la entidad solamente en gastos ordinarios, en gastos de planilla, y no para atender la misión, la visión principal de la entidad, el requerimiento de la entidad, solamente en recursos humanos. Yo creo que eso sí es un tema que este gobierno tiene para poder realizar un cambio
porque si no vamos a estar en lo mismo también. Y creo que eso también parte del Ejecutivo, ¿no? A ver, hay un problema también para terminar la entrevista, Pablo. Sé que tienes varias cosas que hacer. Se me vienen varias las preguntas. Hay muchas cosas que quiero hacer. Emi, cerremos con el video, por favor. Avísame cuando lo tengas. Es el de Sin Esmero. Lo dijo hace poquito a raíz del video famoso que se hizo del ministro yendo a los estantes del Ministerio de Salud y encontrando folios y nada de eso estaba digitalizado, etcétera. Paola, obras paralizadas en el país. Hay varias y tu comisión tiene que ver sobre eso porque tiene que ver sobre modernización del Estado. ¿Cuánto dinero público está enterrado en esas obras paralizadas? ¿Qué opinas tú sobre ese asunto? Nosotros opinamos que hay alguna forma de que estos, digamos, procesos judiciales no podríamos intervenir porque tendrían que culminar su proceso, pero en los que estén en el área administrativa, ver alguna forma de solución y ver contrataciones de Estado por Estado. Hay muchos buenos obras que se han realizado, hospitales en Piura, aquí en el norte, donde nuevamente el tema pasa en que la corrupción es una enfermedad letal para nuestra gestión pública. Y creo que la solución es hacer contrato de Estado a Estado. Ya se ha visto en el tema de los panamericanos también, y también se ha visto en el Ministerio, digamos, en salud, ¿no? En el sector salud, cómo buenos hospitales de nivel han sido construidos mediante esta modalidad. ¿Y por qué lo digo? Porque existen aún varios vacíos, varias cosas que en el proceso de elaboración del expediente técnico, ejecución de las obras, pueden pasar muchas cosas y se traba finalmente y tenemos obras paralizadas como en Oxapampa, como en Junín, como en el mismo Piura, hospitales en Loreto, en Iquitos, sí. Hospitales que tienen 10 años, más de 10 años paralizados, en Cusco, obras. Lorena, claro, imagínate. Entonces, yo creo que hay que buscar la fórmula legal, si es posible hacer una iniciativa legal en la cual se pueda destrabar muchas de estas obras paralizadas, que inclusive en algunos casos han llegado hasta arbitraje también internacional. Entonces, ver, porque la infraestructura está ahí, ¿no? O sea, tenemos hospitales también como acá en el Salud, en la Avenida Arenales, que gracias a Dios después de también de 20 años, creo, el edificio Greco está nuevamente ya reactivándose para ponerse en funcionamiento, ¿no? Entonces, también parte, repito, de voluntad política y de gestión de quién está asumiendo en ese momento la cartera, ¿no? Yo la conozco a Paola Martínez, entonces le voy a hacer esta pregunta. No sé si me la va a responder. Paola, es que eso es lo que pasa cuando vienes con el escajadillo. El escajadillo así no lo puedes, así es, pues, ¿qué hacemos? A ver, si tú tuvieras que eliminar una sola entidad del Estado por inútil, porque no funciona, ¿cuál sería? Una ahora y que roba presupuesto, el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, definitivamente. Mucho presupuesto para transversalizar el enfoque de género, tanta gente contratada allí para ese trabajo en específico. No digas eso. A Rocío Silva Santisteban eso no le va a gustar. No, lo siento. Se acabó. Se acabó la planilla. Se acabó. Es que es demasiado. Yo decía en mi participación en el Pleno, ministros, ¿no? O sea, sector público. Hay que ser realmente... Hay que ponernos del otro lado. Hay que vivir el dolor que vive la población, el peruano de a pie. Es necesario atender los reales problemas y solamente dejando de lado nuestro orgullo, el ego, la posición, el cargo político. Hay que unirnos para trabajar en estos puntos que son importantes y necesarios. Y creo que el Ministerio de la Mujer no ha estado realizando el trabajo necesario de atender solamente un punto, la reducción de la violencia con la mujer. No lo ha hecho. Y la pregunta es, ¿vamos a reformular, vamos a reformar el Ministerio de la Mujer? No creo. No lo creo porque considera que el problema general que estamos viviendo como sociedad es por la culpa del patriarcado. Entonces, cuando identificamos un problema que no es el adecuado, ¿cómo podemos hablar de soluciones? ¿Cómo podemos hablar de políticas si no estás identificando realmente lo que estamos viviendo como sociedad? Entonces, yo creo que debemos transformar y fusionar el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de la Mujer, y hacer un Ministerio de la Familia y de Programación Social, podría llamarse, y atender, ¿no? Atender muchas cosas, porque el enfoque es la familia. El enfoque debe ser la familia y de allí debe partir. Hay muchos países que vienen trabajando políticas en relación a esto y es mucho mejor trabajar de esta manera porque se atiende realmente no solamente una sola persona como es Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que por cierto, poblaciones vulnerables lo tiene olvidado, solamente se enfoca en la mujer, pero el tema es, ¿la sociedad está conformada solamente por mujer? ¿Acaso no hay hombres, niños, ancianos,
adolescentes, jóvenes, que cada uno vive una realidad distinta y que debería enfocarse en cada uno de esos puntos, ¿no? Y entonces veo que el Ministerio de la Mujer debe ser eliminado, fusionado con otro y tener una atención más gradual y diversa en relación a todos los integrantes de la familia, ¿no? Mete también el de inclusión ahí. Por eso, inclusión, estamos incluyendo. Inclusión social, Inclusión ¿no? social. El Ministerio de la Inclusión Social y el otro. Bueno, en fin, hay varios más también. El ambiente también a veces no sé qué cosas hace, etcétera. Cultura, no sé, hay es una larga conversación. Paola, sinceramente te deseo, de verdad tienes un chambón, tienes un montón de cosas. Una de las cosas que realmente nos duele como Estado es que no tenemos un Estado moderno, no tenemos un Estado que se gestiona bien y tu comisión trabaja directamente sobre ese problema. Así Gracias. es. Gracias, Fabricio. Que Dios te bendiga realmente, que te dé Amén. sabiduría a ti, a tu equipo. Tienes no les des de comer tanto a tus asesores. Cada día vienen más gordos. De verdad, mira la corbata, ya no le va a cerrar, ya. Los he puesto a Recito, dieta. te voy a poner a dieta. A ya dieta sabes. todos. Paola, muchas gracias. Gracias, Dios te Fabricio. bendiga. Gracias. Bien, no cortamos. Vamos de frente, empalmamos con el siguiente invitado, por favor. Pero antes, a ver, nos vemos, mi hermano, cuídate. El 28 de agosto va a estar Oculta con nosotros. A ver, ¿qué cosa es Oculta? La Orquesta Filarmónica de Lima, va a presentar a sus mejores solistas, no solamente peruanos, sino de varios países, en una puesta en escena casi privada, muy, muy cercana a la gente, con música, por supuesto, no solamente en vivo, sino realmente hermosa. Beethoven para todas las personas que quieran ir al Teatro Ricardo Blume, una cata de vinos primero a las 8 de la noche, el 28 de agosto que viene, y luego un concierto. Cuarteto de cuerda número 4, Op 18 número 4 también, y 2 romanzas para violín y piano, por supuesto. Va a estar súper, súper bacán. ¿Sí? Puedes encontrar las entradas en Join Us, por ejemplo, y lo vas a disfrutar mucho. Yo voy a ir con mi familia, por supuesto.